Bueno, la disertación mía trata sobre lo que considero que es la historia de la fotografía. O sea, aquel invento revolucionario nacido en Europa en 1839, que llega a nuestro país en 1843, inicia en este país el desarrollo de un fantástico medio, un nuevo arte, una nueva documentación, que son las fotografías. Y como las fotografías mismas, la historia de la fotografía tiene la característica de una pirámide invertida, en el sentido de que al principio son escasos los acontecimientos que suceden y luego el tema se va ampliando, se van generando nuevas iniciativas. Siempre me interesó este tema, precisamente porque me vi involucrado. Yo fui fotógrafo muchos años, desconociendo que mis antepasados habían sido pioneros de la fotografía, y cuando me enteré de esto, pasados ya muchos años y habiendo abandonado la fotografía, tuve la sorpresa de saber que mi bisabuelo y luego mi tatarabuelo habían sido fotógrafos, digamos, precursores en Alemania y América del Sur, en Chile, Mendoza, Buenos Aires. Y ahí se me produjo un conflicto. Sabía sobre fotografía, sabía de procesos técnicos, pero no sabía nada de historia de la fotografía, con lo cual me empecé a interesar en este tema y en contactarme hacia la década del 80 con las pocas personas en este país que estaban trabajando, la inmensa mayoría solitariamente, en distintos proyectos que estaban vinculados al rescate de la historia de la fotografía. Esto, digamos, desembocó en una iniciativa que les voy a contar a continuación, pero primero quería hacer referencia a otros precursores en el campo de la historia de la fotografía nacional. Tengo acá una ayuda a memoria. Todos me escuchan bien, ¿no? Bueno, quizá uno de los primeros, digamos, fotógrafos, escritores que se interesó por este tema y publicó un corto ensayo fue Carlos Alberto Pesano, autor de un libro conocido, Fotografías Argentinas, del año 1939. Él introduce este libro sobre fotografías argentinas en un año emblemático, porque en 1939 se cumplía en este país y en todo el mundo el primer centenario del invento de la fotografía. Y Pesano dedica un texto y algunas imágenes, algunos daguerrotipos inclusive, diciendo cómo se había iniciado en este país esta nueva ciencia, este nuevo arte. A Pesano tenemos que incluir después a una figura mucho más sólida, que es precisamente no un fotógrafo, no un historiador, no un investigador histórico, sino un médico de la localidad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, que interesado en la historia de familia, inicia un viaje genealógico y se tropieza en aquella localidad con algunas cajitas extrañas que él ni sabía de qué se trataba, que eran nada menos que los daguerrotipos de sus antepasados. Riobó pertenece a un grupo de familias de la cuenca del Salado que tuvieron un auge económico a mediados del siglo XIX por la explotación de la lana. Su madre era Girado, familia poderosa en la época, y Riobó solitariamente empieza a investigar los daguerrotipos de familia, se convierte en coleccionista, empieza a investigar en los diarios de la época, se pone en contacto con historiadores del exterior, como por ejemplo Raymond Newhall, y en determinado momento empieza a escribir unos ensayos que publica pagando de su propio bolsillo, y realiza la primera exposición de daguerrotipos que se hizo en este país, exhibiendo obviamente originales de su colección y algunas obras del complejo museográfico Enrique Durando de Luján. Esto es en el año 1942. Poco después, en 1944, se produce la segunda muestra en la Casa Wicon,
que lo organiza el Instituto de Numismática de Antigüedades Bonaerense, una entidad muy prestigiosa y antigua, había sido fundado nada menos que por Bartolomé Mitre, y en la Casa Wickham se exhibe con un catálogo fantástico donde se mencionan los daguerrotipistas y ambrotipistas que estaban identificados. Se realiza una muestra en la Galería Wickham de la calle Florida 760. Esta es el primer encuentro entre la población argentina y la fotografía antigua, porque estos daguerrotipos y ambrotipos pertenecen a la década de 1840, 1850, 1860. Son las primeras imágenes fotográficas de este país y nada menos que la iconografía, son los retratos de los primeros argentinos. Finalmente, Riobó, que da conferencias, que escribe en los diarios de Buenos Aires como La Prensa, en una última iniciativa y muy valiosa por cierto, dona toda su colección al Museo Pampeano de Chascomús. Actualmente este museo posee la tercera colección más importante del país, después del Museo Histórico Nacional y el complejo de Luján, y algunas de estas obras que él considera que son particularmente valiosas las dona al Museo Histórico Nacional. Entre ellas, la que hasta en la actualidad es la obra fotográfica más antigua del país, que es el retrato del gobernador Miguel Otero, tomado por John Bennett en Buenos Aires en el año 1845. Otro precursor en el campo de los estudios de nuestra fotografía es el fotógrafo y pintor Samir Macarius, una persona que tenía mucho conocimiento con relación a la historia de la fotografía. Todos los que nos iniciamos en su momento en este tema fuimos a consultarlo alguna vez, porque era un hombre que había nacido en Egipto, de familia europea, sabía mucho sobre los orígenes de la fotografía internacional, y cuando llegó a este país, además de desarrollar su actividad como fotógrafo y pintor, participando en numerosos grupos fotográficos, algunos de los cuales fundó como Forum, se volcó con pasión al tema de la historia de la fotografía, tenía una colección de cámaras y de fotografías, y en el año 1981, con Miguel Riglos, hijo, organizan una exposición fotográfica en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, con un excelente catálogo bajo el título Vida Argentina en Fotos. Luego tengo que referirme a un historiador del arte de larga trayectoria en el campo de la historia del arte en Argentina y en América Latina, y también en la música, como fue don Vicente Gesualdo. Gesualdo, que no tenía formación fotográfica, pero que investigando los diarios de la época empezó a tropezarse con el único testimonio que dejaron los fotógrafos del siglo XIX, que eran los avisos de prensa, avisos comerciales. Empezó a llamarle la atención y darse cuenta de que no se había escrito prácticamente nada sobre este tema, y finalmente escribe un trabajo en la revista Todo es Historia en el año 1983, que fue tapa de esta publicación. Aquí lo estoy mostrando. Y luego, tiempo después, escribe un libro que se llama La fotografía en América desde Alaska hasta Tierra del Fuego, que curiosamente lo editó una editorial médica. A Gesualdo le debemos entonces este interés que nos fue contagiando. Yo puedo decir que fue la primera persona a la cual acudí y que realmente me fue de mucha ayuda, porque era un hombre que tenía un conocimiento de la historia del arte muy avanzado, así que teníamos una relación muy particular. Él me hablaba de historia del arte y yo le hablaba de fotografía, y entre los dos íbamos descubriendo cosas muy interesantes. La siguiente iniciativa proviene nada menos que del papá de Andrea Cuarterolo. Miguel Ángel Cuarterolo, fotógrafo, reportero gráfico, editor fotográfico,
junto con Amado Beque Casavalle, publican en 1984 Imágenes del Río de la Plata, 1840-1940, que fue de hecho el primer libro fotográfico que habla sobre la historia de la fotografía en este país, que tuvo mucho éxito el libro y que al año se hizo una reedición. Y el segundo libro, muy interesante porque tiene un índice, digamos, alfabético de los fotógrafos que menciona esta edición, es un querido amigo que nos acaba de dejar, que fue Juan Gómez, que escribe Historia de la fotografía en la Argentina, su historia y evolución, 1840-1889. Gómez ha sido una figura clave, y quiero rendirle público homenaje precisamente en una convocatoria, en un conversatorio como porque fue un compañero de todos nosotros y con él hicimos muchísimas cosas. Acaba de fallecer a los 85 años. Tratando de buscar las huellas de mi antepasado, empecé a consultar a Luis Príamo, a Juan Gómez, a Miguel Ángel Cuarterolo, a Vicente Gesualdo, a Samir Macarius, y fue germinando la idea de organizar el primer grupo dedicado, la primera entidad dedicada a la historia de la fotografía, que fue el Centro de Investigaciones sobre Fotografía en la Argentina. Y este grupo, por sugerencia de otro colega y amigo, Enrico Lanza, un industrial de la fotografía, cuya pasión eran dos, además de su familia obviamente, que era Quilmes y la fotografía. Quilmes porque había nacido en Quilmes y adoraba Quilmes, y la pasión por la fotografía porque había hecho el colegio industrial y se había convertido en un exitoso fabricante de ampliadoras y de otros insumos para la práctica de la fotografía comercial o amateur. Y me acuerdo de que Enrico Lanza me dijo, mira, Abel, las dos cosas que llevamos se conjugan en una sola. Hay un grupo de vecinos que está proponiendo crear un museo de la fotografía aquí en Quilmes, en mi pueblo. Hay una señora que dona una vivienda para este fin, y hay un fotógrafo un fotógrafo muy mayor que tiene el archivo de otros fotógrafos y que ha dicho que va a donar estas fotografías para este museo, pero la municipalidad no quería aceptar esta donación porque había que refaccionar la casa, poner empleados, y entonces me dijo, si se hace esta reunión fundacional de este centro de investigaciones, yo voy a dar toda la cobertura de los medios de prensa de Quilmes y zonas aledañas, y vamos a presionar a la municipalidad para ver si se abre este museo. Y bueno, efectivamente nos reunimos en el Club Social de Quilmes en 1985. Fueron 15 personas, entre las cuales aquí creo que estaba Hugo Gess, Luis Príamo y otras personas, las pocas personas que estaban interesados en este tema, y pasaron muchas cosas. Lo primero que de esa reunión, que fue bastante extensa, surgió ya el nombre de la entidad como homenaje al doctor Riobó, a quien todos conocíamos, no lo habíamos conocido personalmente, pero conocíamos la obra de él. Así que por justicia le pusimos Julio Felipe Riobó a este centro de investigaciones. Lo segundo es que en realidad nos habíamos reunido para hablar de la historia de la fotografía argentina y pensar en la posibilidad de crear una entidad. Y a los 10 minutos de estar reunidos ya no estamos hablando de la historia de la fotografía, sino de la conservación y preservación fotográfica. Fue quizás lo que más nos preocupó, el descuido y hasta la destrucción de archivos importantísimos que todos los años se tiraban por desconocimiento. Tal es así que cuando se formó esta entidad, la primera publicación que hicimos fue una cartilla museológica de 20 puntos de cómo tratar el material fotográfico. Y poco después, al año siguiente, hicimos el primer manual que tuvo este país, que es el que se encuentra acá, ese manual de conservación y restauración de fotografías antiguas, sobre metales, vidrio, papel y materiales Buenos Aires, 1986. Hay una introducción,
que le voy a leer una parte nada más, porque es muy gráfica. Dice: el Centro de Investigaciones sobre la Fotografía Antigua en la Argentina, CIFA, que lleva el nombre de nuestro primer investigador sobre el tema, es decir, el doctor Julio Felipe Riobó, es una asociación civil sin fines de lucro constituida en la ciudad de Quilmes el día 11 de mayo de 1985. Conforma la misma coleccionistas, investigadoras y amantes de la fotografía antigua, preferentemente argentina o tomada en la Argentina, que decidieron sumar sus conocimientos y esfuerzos particulares en el seno de esta organización con la esperanza de incorporar adherentes de todos los rincones del país. Los objetivos esenciales del centro son la investigación, la preservación y la difusión de la fotografía antigua, poniendo a disposición de quienes lo necesiten y requiera toda la información responsable y probada sobre el tema que se haya incorporado a su archivo. Esta entidad, que después generó unos boletines que se distribuían entre sus miembros, aquí tenemos el boletín, que corresponde a la Expo 88, año 3, número 12. Además, de este grupo sale la iniciativa de realizar, iniciativa que lidera Miguel Ángel Cuarterolo y Luis Príama, el primer seminario sobre conservación y restauración de daguerrotipos, androtipos y melanotipos, que se hace en el Fotoclub Buenos Aires el 25 de abril de 1987. También editamos una publicación sobre los testimonios escritos más antiguos sobre el origen de la fotografía, que es muy interesante porque hemos buceado a través de todos los miembros quienes han escrito sobre el origen de quiénes fueron los primeros fotógrafos, tanto profesionales como aficionados. Esta entidad tenía reuniones mensuales gracias al ofrecimiento de Luis Figueroa en la librería Pardo, y teníamos reuniones mensuales, pero al cabo de 4 o 5 años prácticamente el grupo dejó de existir por diversos motivos. Pero en 1992 surge la idea de realizar los congresos de historia de la fotografía, que a partir de ese momento fueron muy exitosos. Se forma un grupo dirigente conformado por Miguel Ángel Cuarterolo, Juan Gómez y el que habla. Gracias al apoyo del Círculo Médico de Vicente López, se realiza en ese lugar el primer congreso, hicimos el segundo, el tercero, el cuarto lo hicimos en la Expo Foto, gracias al apoyo de Rogelio Rosas de ACFA. Y estos congresos continúan hasta el día de hoy. Probablemente el próximo, el 12º, lo hagamos acá en Buenos Aires. Y en estos congresos se presentan, y por un mecanismo de rescate, se presentan ponencias solo sobre los primeros 100 años de la fotografía, 1840-1940. Los congresos son responsables, además, de este ciclo de exposiciones que se han hecho en la Fotogalería del Teatro San Martín, con la participación de coleccionistas de fotografías antiguas que presentan sus obras originales, siempre bajo la dirección de Juan Tramich, hasta hace poco que se cerró la fotogalería por remodelación del teatro. Nada, decirles que estamos en esto con mucho entusiasmo, como siempre. Los invito a todos a consultar, a visitarnos en la fototeca de la Biblioteca Nacional. Estamos de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Estamos tratando siempre de que se crean nuevas fototecas, como la fototeca de aquí de la facultad, porque las fototecas son el destino más seguro para el material fotográfico que se encuentra en instituciones, pero también en la población. La mayor cantidad de fotografías antiguas están en las casas de familia y nos dan sorpresas extraordinarias, y es un patrimonio fantástico que tenemos que tratar de cuidar. Por la paciencia, muchas gracias.